Dice en el capítulo 4, versículo 1 de esta carta, Efesios 4:1, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La lección de esta mañana, hermanos, le he titulado La vocación de un cristiano. Y una vocación es la inclinación o interés que una persona siente para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo, ¿sí? A los jóvenes muchas veces se les da en la escuela una materia que se llama orientación vocacional. Yo la llevé cuando estuve en México en preparatoria. Y en la cual, hermanos, se tiene la finalidad de ayudar a los muchachos a elegir la carrera profesional de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la competencia laboral y de acuerdo a las necesidades del mercado. Cuando un joven está en el proceso de decidir qué carrera o qué profesión desea estudiar, por lo general, ese muchacho considera sus propias habilidades, considera sus aptitudes, el campo de trabajo y particularmente también la remuneración económica. Los jóvenes cristianos, lógicamente, también consideran, ¿verdad?, la posibilidad que van a tener en cierta profesión, en cierto trabajo, en cierta vocación, de poder servir libremente al Señor. Una vocación, hermanos, amigos, no es un pasatiempos. No es. Una vocación no es una actividad de recreo. Una vocación no es algo secundario para proveer simplemente diversión, entretenimiento, esparcimiento. Una vocación podemos decir que es una forma de vida. Una vocación, hermanos, es algo a lo cual se le dedica esfuerzo, esmero, tiempo, empeño. Una vocación, hermanos, es una actividad que ocupa prioridad en nuestra vida, a la cual nos entregamos con pasión, nos entregamos con entusiasmo cuando hay vocación. ¿Sí? Voy saliendo de una gripe y traigo molestia en la garganta, pero espero no me afecte tanto. Por ejemplo, hermanos, en un hospital, las enfermeras que están ahí laborando, trabajando, si usted ve a una enfermera, ¿verdad?, que anda haciendo su trabajo de mala gana, que no tiene paciencia a los pacientes, que los trata mal, que es ruda, que es tosca con ellos, uno puede decir, esa mujer no tiene vocación de enfermera, que se dedique a otra cosa, ¿verdad? No es un lugar para ella, ¿sí? Porque otra vez una vocación realmente, hermanos, es una forma de vida y uno hace el trabajo, la actividad con pasión, con alegría, con entusiasmo, ¿sí? Bueno, podemos decir que espiritualmente es lo mismo. El cristianismo, hermanos, no debemos verlo como una actividad secundaria. El cristianismo no es una actividad social. El cristianismo no es una cuestión de recreación. Tampoco es una profesión que tenemos que realizar a la fuerza, sino más bien el cristianismo como vocación debe de ser una actividad principal en nuestra vida. Una actividad a la cual tenemos que dedicarnos con placer, con pasión, con alegría. Así debemos verlo y así debemos sentirlo y así debemos practicar el cristianismo. ¿Sí? Por eso la lección de esta mañana, hermanos, la vocación de un cristiano. Y como punto número 1, yo quiero explicar que la vocación de un cristiano es cuestión de elección. De elección. Dice el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 1 y versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y elección. Dice, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La vocación, hermanos, también es elección. La vocación es algo que uno decide. En un sentido material, haciendo la comparación a través de esta lección en cuanto a la vocación material y la espiritual. En la material, hermanos, cada uno de nosotros elige la vocación según el trabajo que haya disponible para uno en el área. Muchos hacen muy buenas y acertadas elecciones, otros no hacen buenas elecciones en cuanto a la vocación que eligen. Algunos saben escoger muy bien,
Otros escogen muy mal, lamentablemente, y después se lamentan, se arrepienten de haber escogido tal o cual actividad. Espiritualmente, podemos decir lo mismo. Todos tenemos que elegir también una vocación, hablando, hermanos, en cuanto a lo espiritual. Así ha sido siempre. Desde un principio, desde el origen del mundo, desde Adán y Eva, hermanos, podemos darnos cuenta que el hombre ha tenido que elegir espiritualmente lo que desea hacer. Adán y Eva, ellos eligieron, pero eligieron mal. Pero eligieron, hermanos, incorrectamente. En vez de ser obedientes a Dios, en vez de seguir fielmente la instrucción del Señor, ellos eligieron ser obedientes a la serpiente antigua, ser obedientes al diablo, a Satanás, que ser obedientes al Señor. Uno puede decir lo que sea, es que lo engañaron. ¿Los engañó la serpiente? Sí. Pero al final de cuentas, hermanos, fueron desobedientes a lo que Dios particularmente y tajantemente, específicamente les dijo que no hicieran. Y es que cada uno, hermanos, debe decidir si servirá o si no servirá al Señor. Cada persona, cada uno de nosotros tomamos esa elección. Allá afuera, toda persona tiene que decidir. Sí. Ojalá todos eligiéramos servir a Dios. Josué así lo hizo, dice la Escritura en el capítulo 24, verso 15. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa es la mejor decisión que una persona pudiera tomar. Esa es la elección, hermanos, más acertada. Decidir como Josué, servir a Jehová, servir al Señor. Hoy en día, hermanos, el Señor nos ofrece una vocación. El Señor nos ofrece la mejor vocación del mundo, la mejor de todas. No hay ninguna que la supere. Y nos hace este llamado, podemos decir, a través del Evangelio. Dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14, dice, al cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sí, hermanos, el Señor llama y llama a toda persona, los llama a recibir esta vocación. El hombre tiene que elegir por su propia cuenta, por su propia voluntad, pero el Señor le está llamando, le está invitando. Sí, y le llama por medio del mensaje del Evangelio. Es a través del Evangelio, hermanos, en que el Señor nos invita a aceptar la vocación de discípulo suyo, a aceptar la vocación de cristiano, a aceptar la vocación de siervo de Dios. Es el Evangelio. Hoy en día usted puede ver en todas partes, aquí en la ciudad, anuncios, ¿verdad? Que ponen las compañías, las empresas, los negocios, y allá afuera dice, estamos contratando, now hiring, ¿sí? Y hay mucha necesidad ahorita y las compañías están tratando de obtener buenos trabajadores, empleados, porque están escasos. Y vemos ahí el anuncio, el llamamiento que están haciendo a las personas a trabajar con ellos. Hermanos, el mensaje del Evangelio es lo mismo. El mensaje del Evangelio es el llamamiento de Dios, es el llamamiento de Cristo a toda persona a seguir, a elegir, a escoger esta vocación de cristiano. La vocación, la mejor vocación del mundo, la vocación de siervo de Dios. Créame, hermanos, amigos, no existe mejor forma de vida que esta que el Señor ofrece. No hay. Por más que le busquemos, por más que pensemos, no hay nada mejor que pudiéramos elegir como forma de vida. Y como dice aquí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hermanos, si nosotros ya hemos elegido servir a Cristo, si ya tomamos la decisión, dice el apóstol Pablo que es sumamente importante que nos mantengamos aferrados a la verdad,
a la verdadera fe, a la verdadera doctrina, a la verdadera enseñanza de Jesucristo, dice el versículo 15. Estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Sí? Y es que, hermanos, de ser fieles a nuestra vocación, de ser fieles a este compromiso, a esta enseñanza, a esta doctrina que hemos aprendido, dependerá, hermanos, en gran manera que alcancemos al final la salvación de nuestras almas. Es cuestión de elección, ¿verdad? Cada uno decide, cada uno elige, pero el Señor invita. Pero otra cosa importante, hermanos, muy importante, es que la vocación de un cristiano es de superior naturaleza. Sí, superior. Decíamos, hermanos, que no existe otra mejor forma de vida. Y lo podemos ver al darnos cuenta de esta naturaleza, de la esencia de esta vocación. Uno siempre debe considerar la naturaleza de cualquier vocación que uno elija. ¿Sí? Cuando uno está en esa edad de elegir a qué me voy a dedicar, uno considera muchos aspectos. Es común, hermanos, muy común, hablando de una vocación terrenal, considerar todos los pros y los contra, todas las cosas buenas, las cosas malas, ¿sí? Hasta que nos persuadimos de lo mejor y lo elegimos. ¿Sí? Una vez que ya analicé a detalle todo aspecto de esa vocación y verdaderamente me convencí, entonces digo, esta es la buena, me voy a dedicar a esto. Esta es mi vocación. Bueno, es muy importante también considerar la naturaleza de la vocación espiritual, de la vocación cristiana. Si verdaderamente somos sabios, nos daremos cuenta cómo la naturaleza de la vocación que ofrece Cristo excede con creces cualquier otra vocación. Falta simplemente un poquito, hermanos, amigos, de analizar, de considerar lo que la Escritura nos habla en cuanto a esta naturaleza. Por ejemplo, hermanos, yo creo que es muy importante considerar la fuente de la vocación, la fuente, el origen. Secularmente hay patrones muy buenos. Secularmente hablando, hay compañías, empresas muy buenas para trabajar, pero también hay otras no muy buenas, hay otras que son desagradables, hay otras en las cuales los empleados se han llevado experiencias muy desagradables y que realmente nadie las recomienda. Nadie te dice, trabaja ahí o dedícate a esto porque ha habido ya antecedentes. Por lo general, hermanos, nosotros preguntamos si conviene o no conviene trabajar con cierto patrón, ¿verdad? A veces los que conocen el ambiente, el ramo, el área de trabajo, dicen, oye, ¿conoces a aquel? ¿Conoces esta compañía? ¿Cómo ves? Me ofrecen trabajo, ¿estará bien entrar ahí? ¿Qué has sabido? ¿Qué has oído? ¿Verdad? Y uno pregunta, uno trata de estar bien seguro de que voy a escoger lo correcto. ¿Sí? Uno quiere saber, hermanos, la fuente de tal o cual vocación. Hay muchos, hermanos, patrones que prometen cosas buenas, pero a la mera hora se arrepienten y se echan para atrás, ¿verdad? Y después vienen los problemas. Muchos patrones a veces son mentirosos, muchos son incumplidos, muchos no son de confianza, muchos quedan mal, muchos decepcionan. ¿Sí? Aquel no paga a tiempo, ten cuidado, cóbrale porque si no, no te paga. Y se corre la voz, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué podemos decir en cuanto a la vocación cristiana? En cuanto a la fuente de esta vocación, hermanos, es totalmente diferente. ¿Sí? La vocación cristiana no es así como a veces hay muchos patrones en esta vida. Nuestro llamamiento, hermanos, es un llamamiento supremo. El llamamiento que hemos recibido es un llamamiento celestial, es un llamamiento divino. No es de cualquier hombre, no es de cualquier compañía, no es de cualquier patrón. El llamamiento que hemos recibido para dedicarnos a esta vocación viene del cielo, viene de Dios, viene del Señor. De tal manera que podemos estar confiados, tranquilos, seguros en todo aspecto de nuestra vida espiritual. ¿Sí? En cuanto a la paga, en cuanto al galardón, podemos estar seguros,
tranquilos, confiados. Porque este llamamiento, hermanos, es un llamamiento especial. Dice en la carta a los Filipenses capítulo 3, verso 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es cualquier llamamiento, no es cualquier invitación. Este llamado lo ha hecho el Señor. Y dice que es un supremo llamamiento por medio de Cristo. En la carta a los Hebreos capítulo 3 versículo 1 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. El llamamiento es celestial, hermanos. No salió en el periódico, ¿sí? No salió por ahí en las noticias. Este llamamiento viene del cielo, proviene del cielo. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. ¿Sí? Si Cristo es nuestro Señor, si Cristo es nuestro amo, hermanos, si Cristo es la fuente de nuestra vocación, sin duda, podemos sentirnos completamente seguros, completamente tranquilos, completamente confiados en Él, porque, hermanos, en ningún lugar encontraremos las garantías que Él ofrece. Nadie más, nadie más. Solamente el Señor. Y como el llamado viene de Él, hermanos, podemos estar tranquilos, tranquilos. Pero otra cosa importante, hablando de la naturaleza de este llamado, de esta vocación, podemos hablar del pago, del pago. Hay vocaciones que son muy bonitas, pero que la paga es muy poca. ¿Sí? Dice uno: ¿cómo quisiera dedicarme a esto? Pero pues, lástima. necesito ganar más. ¿Verdad? La realidad es que la gran mayoría elige, de acuerdo a sus posibilidades, la vocación donde le vayan a pagar mejor. ¿Sí? Aquí es muy común a veces cambiarse de trabajo. Si allá me ofrecen más, me voy para allá. Si acá me ofrecen más, me voy para acá. Es muy común. Un pensamiento, hermanos, muy alentador es que en la vocación del cristiano, el Señor pagará una gran remuneración. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Lo sabemos porque en ese llamamiento que hemos recibido, hermanos, ha estado involucrada la gracia del Señor. La gracia de Cristo, hermanos, es parte primordial del llamamiento a nuestra vida cristiana. Dice en Gálatas capítulo 1 verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Hermanos, hemos sido llamados, ahora somos cristianos, discípulos del Señor, pero dice que la gracia de Cristo, por medio de esa gracia preciosa, es que hemos sido llamados, y es que ahora estamos aquí. Ahora estamos, hermanos, ejerciendo, desempeñando esta labor que el Señor, hermanos, nos ha encomendado. Por medio de su gracia. Y es que por medio de esta gracia, por la cual hemos sido llamados, es que somos salvos. Por medio de esta gracia preciosa es que nuestros pecados han sido borrados. Por medio de esa gracia, hermanos, es que también un día alcanzaremos la gloria eterna. La gracia del Señor es lo más grande que uno puede recibir. Lo más grande. Cuando el apóstol Pablo estaba enfermo, algunos piensan que su problema era en sus ojos. Dice: le he rogado 3 veces al Señor para que quite de mí este aguijón. Y Él me ha dicho: bástate mi gracia. ¿Sí? Si tenemos la gracia del Señor, hermanos, no importa que carezcamos de otras cosas. ¿Sí? Eso es lo más grande que podemos recibir. Su gracia. En la carta a los Romanos capítulo 3 verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice Efesios 2:5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice: por gracia sois salvos. Colosenses 1, versículos 5 y 6 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos,
de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Tenemos una esperanza, dice aquí Pablo, una esperanza en el cielo. Sí. Por esta gracia, por la gracia que hemos recibido. La realidad, hermanos, es que toda persona recibirá la recompensa de acuerdo a la vocación que haya elegido. Así es. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sí, hermanos, ¿hay una paga? ¿Hay una recompensa? Sí la hay. Cada uno elige qué es lo que desea recibir. Podemos recibir la gracia de Dios, que nos borra pecados, hermanos, que nos da la esperanza de vida eterna. O podemos también, hermanos, elegir la carne, como dice aquí, sembrar para la carne, pero al final será también lo que vamos a recibir. Pero ¿qué más pudiéramos hablar, hermanos, en cuanto a la naturaleza de esta vocación? También hay beneficios, diversa clase de beneficios. Hay algunos empleadores que utilizan, por ejemplo, el beneficio de la educación profesional, educación de colegio, como un gran atractivo para que personas vengan y se afilien o se unan, ¿verdad?, a tal compañía. Por ejemplo, en el ejército a veces se ofrece la educación profesional gratuita y muchos jóvenes se inscriben con tal de agarrar su profesión, ¿verdad? Porque aquí en este país es sumamente cara. Sin embargo, en la vocación cristiana, el ser humano recibe, podemos decir, la mejor enseñanza que se pueda impartir en este mundo, en esta tierra. La más importante, la más valiosa, la de mejor resultado. ¿Sí? La enseñanza espiritual, la palabra de Dios, la cual es capaz de transformar vidas. La palabra de Dios, la cual es capaz de iluminar corazones. La palabra de Dios, la cual es capaz de hacer sabio al simple, de disipar la ignorancia de nuestra mente, de sacarnos de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sí? La más valiosa enseñanza que uno pudiera recibir, la recibe en esta vocación. Es un beneficio muy grande. En el Salmo capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Hermanos, qué mejor que este beneficio. El beneficio que tenemos nosotros en esta vocación espiritual, hermanos, la mejor educación, la mejor enseñanza posible que uno pudiera recibir. Pero también, hermanos, a veces una posición de honor es también un beneficio de ciertas vocaciones. Secularmente hablando, hay algunas vocaciones que no tienen muy buena reputación, ¿sí? Que usted tal vez no dejaría que su hijo o su hija se dedicara a tal o cual profesión. Pero hay otras también que inspiran mucho respeto. Mucho respeto. Por ejemplo, ser un médico, ser un profesor, ser un arquitecto, tal vez es una posición muy distinguida. Muchos tal vez quisieran serlo. Se respeta al maestro en la escuela, se respeta al doctor en el hospital. Y hay ciertas vocaciones que, digamos, dan una posición
muy, muy buena delante de las personas. Pero ¿qué pudiéramos decir en cuanto a la vocación de ser cristiano? Yo creo, hermanos, sinceramente lo creo, que un verdadero cristiano siempre será respetado por las personas, un verdadero cristiano. ¿Por qué, hermanos, digo esto? Porque su forma de vida, su integridad, su santidad, su honestidad, siempre serán muy bien vistas por todas las personas que estén a su alrededor. Siempre. Una persona así se gana el respeto. Una persona así se gana la admiración de los demás. Seguro que sí, hermanos. Lo podemos ver en la Escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 47, dice que los hermanos ahí en Jerusalén alababan a Dios y dice, y tenían favor con todo el pueblo. Tenían el favor de ellos, tenían la admiración, tenían el respeto de las personas ahí en la ciudad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aún los enemigos, podemos decir, son capaces de reconocer cuando una vida ha sido transformada por Cristo. Aún esas personas que se oponen se dan cuenta. Sí. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 13, dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aún los enemigos se daban cuenta de esto. Es que es la realidad, hermanos, así es. Los cristianos pueden ser odiados tal vez, pueden ser perseguidos injustamente, pero siempre serán respetados cuando hacen lo que deben de hacer. Sí, siempre tendrán la admiración, el respeto de los demás. Sí. Es un beneficio de esta vocación. Podemos decir también, hermanos, que tenemos una vocación segura. Segura porque además de que hemos recibido el perdón de los pecados, tenemos también un abogado que está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y también, hermanos, cuando acabemos la carrera en esta vida, hermanos, no vamos a tener una pensión como muchas vocaciones ofrecen. No vamos a estar recibiendo nuestro chequecito del Seguro Social cada mes. Hermanos, cuando terminemos esta carrera, hermanos, tendremos una herencia eterna en los cielos. Dice el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1, versículo 4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sí, hermanos. Esa es la seguridad que podemos tener como beneficio de esta vocación. Una herencia eterna en los cielos con Dios. Pero otra cosa, hermanos, quisiera enfatizar de la naturaleza de esta vocación es también la condición en cuanto al trabajo se refiere. Hay algunas vocaciones que son algo peligrosas. Hay algunas que son muy riesgosas para el cuerpo, para la salud. Hay que usar equipo de seguridad apropiado. Hay muchos accidentes. Hay personas que se enferman porque están en contacto con sustancias nocivas a veces. Y son las condiciones de tal o cual trabajo. ¿Cuáles serían las condiciones de la vocación cristiana? ¿Cuáles serían? En ese sentido, hermanos, podemos reconocer que el Señor nunca prometió una vida en un lecho de rosas. En cuanto a la vocación cristiana, hermanos, el Señor nunca dijo eso. Por el contrario, podemos decir que las condiciones no son tal vez las que muchos desearían. ¿Son difíciles? ¿Son duras? ¿Son adversas? Sí lo son. Sí lo son. El Señor así lo advirtió y la Escritura, hermanos, así lo revela. En esta vocación se requiere golpear el cuerpo, se requiere ponerlo en servidumbre, como dijo el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso 27, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
No se refiere a estar literalmente con un látigo, con varas, golpeándose las espaldas. Hermanos, se refiere al dominio propio, al abstenerse de muchas cosas que no son de beneficio para nuestra vida espiritual, para nuestra alma. ¿Sí? Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pero es lo que dice, así lo ilustra el apóstol Pablo, golpear el cuerpo, ponerlo en servidumbre. En esta vocación, hermanos, muchas veces el cristianismo, podemos decir, llama, atrae la persecución. Dice en la 2 Timoteo capítulo 3 verso 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Tal vez ya no haya la de aquellos tiempos en el siglo I, la persecución que causó Saulo de Tarso, después el emperador romano. Pero hermanos, de alguna manera sigue habiendo persecución. Sí, y va a padecer por ser cristiano. Amistades, amigos, familiares, matrimonios a veces. Va a haber oposición, la va a haber. Otra vez, el Señor no prometió una vida, hermanos, en un lecho de rosas. No es así. Las condiciones de este trabajo, de esta vocación, hermanos, muchas veces no son las más idóneas, ¿verdad? O las más adecuadas según la mente o el concepto humano. Se requiere, hermanos, en esta vocación fidelidad al grado de dar la vida misma por el Señor. Ahí en Apocalipsis 2:10 dice la parte final, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Se puede tomar de dos maneras, ser fiel todos los días hasta el día de nuestra muerte, o ser fiel a Dios al grado de estar dispuestos a morir por Él. Sea cual sea cualquiera de las dos interpretaciones, hermanos, se requiere fidelidad, aún en las peores circunstancias. Dice, algunos serán echados a la cárcel para que seáis probados. Hermanos, y pocos de ellos salían de la cárcel vivos. Muchos morían. Sí. Pero es necesario. Estas son las condiciones, muchas veces, de esta vocación. Sin embargo, podemos decir que a pesar de no tener las mejores condiciones materiales, tal vez, las mejores condiciones de tranquilidad, las mejores condiciones económicas o condiciones de calma o de bonanza, nada de esto debiera desanimarnos a elegir la mejor vocación del mundo, que es la vocación de ser cristiano. Porque dijo el Señor ahí en Mateo capítulo 5, verso 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Vale la pena? Vale la pena. Sí. Cualquier cosa, hermanos, que uno tenga que padecer en esta vida a causa de nuestra vocación y elección, hermanos, no se compara, como dijo el apóstol Pablo, con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. No se compara. Vale la pena. Pero en esta vocación podemos decir, y es parte esencial, también hay deberes que cumplir. Hay deberes. Toda vocación terrenal exige cumplimiento apropiado de los deberes correspondientes. En el caso de la vocación del cristiano, es lo mismo. Es lo mismo. Cada uno de nosotros debe de abundar en la obra del Señor. Y este punto, hermanos, pudiera ser muy extenso, sumamente extenso. Quiero leer unos versículos. Efesios 4, el capítulo 4 de Efesios, el capítulo 5 de los Efesios, hermanos, nos da una lista grande de muchos deberes que como cristianos debemos de cumplir en esta vida. Sí, y podemos leer versículo tras versículo y vamos a ir viendo uno, otro y muchos más. Dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Luego dice el 26, airaos, pero no pequéis.
ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y vemos, hermanos, una serie de cosas que el Señor nos manda en esta vocación. Continuamos el capítulo 5 y empieza, hermanos, el apóstol Pablo con exhortaciones a cumplir los deberes cristianos, a ser imitadores de Dios, a andar en amor, a tener buena conducta, a hacer buen uso del tiempo, a ser llenos del Espíritu Santo, a cantar al Señor, a amar a nuestras mujeres, a respetar a los maridos, etcétera, etcétera. Y hay una serie, hermanos, de deberes que cumplir en esta vocación. Muchos. La cuestión es, hermanos, como decía el hermano ahorita en el estudio, la importancia de ser diligentes en el cumplimiento de nuestro deber. En la carta a los Colosenses capítulo 1 verso 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, ¿cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esta es, hermanos, la base de nuestra vocación en este mundo. El poder cumplir cada uno de los deberes, toda clase de buena obra, es necesario que nosotros efectuemos. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ocuparse en buenas obras. Y estas buenas obras son los deberes que como cristianos tenemos que cumplir. Parte de nuestra vocación. Como miembros de la iglesia podemos decir tenemos responsabilidades también, como el congregarnos para adorar, el llegar temprano para saludar, el predicarle a los perdidos, el practicar la benevolencia, el preocuparnos los unos por los otros, en fin, tantos deberes, hermanos, tantos deberes que no podemos ignorar. Dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Y luego dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No lo es. Sí, hermanos. Esta vocación tiene muchos deberes. En esa vocación hay mucho trabajo. En esta vocación, hermanos, se ocupan obreros. En esta vocación, hermanos, la paga es muy buena. El Señor, hermanos, nos va a recompensar grandemente. En esta vocación, hermanos, dice aquí, no es en vano nada que hagamos. Todo el Señor lo toma en cuenta. Y el Señor, hermanos, no es injusto para olvidar nuestra obra de amor. Todo nuestro servicio, nuestro trabajo, el Señor no lo va a olvidar, no lo va a pasar por alto. Y Él es justo y Él sabrá darnos de acuerdo a lo que merecemos. Dice la escritora a los Hebreos, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esta profesión, esta vocación, esta elección es la más hermosa del mundo. Ojalá que verdaderamente la valoremos, la apreciemos y que nos dediquemos en cuerpo y alma, con pasión, con entusiasmo, con entrega, a vivir esta vida cristiana. Y si hay algún amigo entre nosotros, alguna persona que aún no ha tomado esta decisión, le invitamos. El Señor le está llamando, le está invitando, desea que usted también acepte este llamado y que se convierta en un discípulo de Cristo Jesús y viva esta vida hermosa, preciosa que el Señor nos ha encomendado. Gracias por su atención. Vamos a estar de pie los que puedan para cantar el himno de invitación.